Padre, te damos las gracias por habernos salvado, por habernos perdonado, Señor. Muchas gracias en esta mañana, Señor, por tu gracia, por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos levantar nuestras manos, Señor, y adorarte y exaltarte en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias por preparar los corazones de los que están aquí presentes, Señor, y los que están conectados en línea, Señor. Gracias, Padre, porque tú has preparado los corazones como una tierra preparada para recibir la semilla, Señor, y que germina y da fruto al 100% en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Pues le damos gracias a Dios en esta mañana. Qué bueno que ustedes están ahí atentos, los muchachos que están aquí de brazo extendido y los que están conectados en línea. Dios bendiga a la iglesia Casa Libertad y todos aquellos que nos acompañan de otras ciudades también. Qué bueno que nos están ahí siguiendo un poquito, que debemos de seguir a Cristo, pero qué bueno que nos están viendo porque creemos que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y yo quiero que abran sus Biblias, por favor, ahí en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. El tema de esta mañana, procurando su contentamiento. Y yo quiero hablar sobre procurando el contentamiento de Dios. En la carta a los Colosenses la he estado leyendo y he encontrado la palabra agradar a Dios en varias partes, en algunas 3, 4 partes, en los 4 capítulos que tiene la carta de los Colosenses. Colosenses es una carta que Pablo escribió estando en la cárcel, como al igual que los filipenses, pero Pablo, esta iglesia, nunca la conoció físicamente. Pablo nunca estuvo en Colosas, o sea, más bien nunca estuvo con los colosenses. Pablo tenía relación con un hombre, con un consiervo que él tenía que se llamaba Epafras. Y Epafras se cree que era el pastor de la iglesia de los colosenses. Y Pablo por Epafras se daba cuenta cómo iban estos hermanitos, cómo iba esta gente de Colosas, ¿verdad? Aquellos que habían creído en el evangelio, aquellos que habían seguido a Cristo. Pablo se tenía conocimiento de ellos, pero por boca de Epafras. Epafras le rendía cuentas, le decía a Pablo cómo iban las cosas, cómo iban los cristianos en aquel entonces. Y está muy interesante esta carta, el capítulo 1 me llamó mucho la atención. El versículo 10, quiero leerlo primero. El verso 10 dice así, voy a estar hablando de este capítulo solamente, voy a estar hablando sobre cómo lograr el contentamiento de Dios. Hay veces que no pensamos en esto, cómo lograr el contentamiento de Dios. Yo quiero usar esta palabra en el versículo 10, dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Y tiene un punto ahí. Y agradándole en todo. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Pocas veces nosotros nos detenemos a pensar cómo agradar a Dios. Pocas veces nos detenemos a pensar, mi vida está siendo agradable a Dios. Estoy agradando a Dios. En otras partes en la Biblia la palabra agradar menciona como el contentamiento de Dios, el contentamiento de Él. Entonces, yo creo que esta parte es bien interesante y es bien importante pensar en ello y detenernos en esto. Más en esta época que estamos viviendo, nosotros nos ponemos a pensar cómo está Dios ahorita, qué es lo que piensa, cómo ve la situación, por qué se está moviendo el mundo de esta manera. La pregunta es, ¿usted y yo estamos complaciendo el corazón de Dios? ¿Está Dios sonriente con nosotros? ¿Está contento con nosotros?
¿Estoy agradando a Dios en todo lo que hago? Sigue diciendo después del punto ahí en el versículo 10, porque no termina ahí, dice, esto implica dar fruto en toda buena obra. Estoy leyendo la NBI. Dice, esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Aquí habla qué es lo que implica agradar a Dios. Aquí esto es lo que está hablando, cómo agradar a Dios. Hace unos días le platicaba yo a Maggie, a mi esposa, que creo que fue el día lunes, cuando amaneció el lunes, en la mañana estaba yo pensando en este tema, pensando en esta palabra, agradar a Dios. Y yo no soy de las personas que todos los días te digo que escucho la voz de Dios audible o palpable. Leo la Biblia todos los días, pero no te puedo decir que oigo la voz de Dios. Pero el lunes creo que fue Dios el que me habló y me puso esto en mi corazón. Me decía Dios que nosotros muchas veces el creer o el darnos cuenta que Dios nos ama, confundimos de que Dios está contento. Pero lo que Dios me habló en mi corazón el día lunes fue algo que he traído toda la semana. Se lo compartí a Maggie. Que una cosa es que Dios nos ame y otra cosa es que Él esté contento. Y me ponía el ejemplo de los padres. Un padre siempre ama a los hijos. Un papá ama a sus hijos. Como sean, dicen los padres, dice, como sea yo siempre voy a amar a mis hijos. Las mamás, las madres siempre aman a sus hijos. Pero si tú le preguntas a los padres, ¿estás contento con tus hijos? Eso es otra cosa. Ellos te van a decir, sí amo a mis hijos, pero no estoy muy contento con ellos, con lo que ellos están haciendo, cómo ellos se están comportando. O sea, son dos cosas muy diferentes. Que Dios esté contento y que Dios nos ama son dos cosas muy diferentes. Y nosotros muchas veces hemos confundido esto, que creer y pensar y saber que Dios me ama a mí. Estoy confundiendo que Dios siempre está sonriente y siempre está bien contento conmigo. Haga las cosas como las haga, tenga las actitudes que tenga, me comporte como me quiera comportar, pero una cosa es el amor de Dios y otra cosa es su contentamiento. Una cosa que también quiero mencionar, cuando el pecado empezó a agravarse en la Biblia, en el capítulo 6 de Génesis, versículo 6, dice la Biblia que a Dios le partió el corazón, le dolió en su corazón. Yo creo ahí que no está contento Dios con el pecado de la raza humana, cuando la inmoralidad y el pecado empieza a crecer. O sea, le duele en su corazón. Entonces, y cuando yo estaba hablando eso con Dios, me estaba ministrando bien fuerte que una cosa es el amor de Dios y otra es su contentamiento. El contentamiento viene cuando tú y yo agradamos a Dios. Dios menciona una palabra o unas palabras cuando Jesús se está bautizando en el Jordán, y cuando Jesús se bautiza en el Jordán, la Biblia dice que el cielo se abrió y que descendió la voz del Padre y dijo, este es mi Hijo amado, dice, en el cual tengo contentamiento. La Reina Valera dice complacencia. En el cual tengo complacencia. Quiere decir que Cristo vino a traer el contentamiento del Padre. Cristo vino a traer el contentamiento de Dios, porque Él fue agradable. Entonces estas palabras me llamaron muchísimo la atención. Yo nomás te voy a mencionar tres cosas que habla aquí en Colosenses, cómo podemos tú y yo agradar a Dios, que es bien interesante. Pero algo que yo quisiera decir, algo como anécdota, como ilustración, es el aroma, olores. La Biblia habla de los olores. La Biblia dice que cuando David ofrecía sacrificios o adoraba a Dios, dice que era como un incienso delante de él. O sea, era para Dios, qué rico huele. Y lo mismo agradar a Dios.
Cuando tú y yo agradamos a Dios, es como si Dios, qué rico huele, quieres tener aquello ahí porque huele rico, algo cuando huele rico y queremos estar. Los muchachos aquí, brazo extendido, cuando los domingos o los sábados, no sé qué días, hacen los hot cakes y las papas ralladas, fritas y el par de 3 huevos. O sea, cuando huele eso, ¿a poco no sentimos un jalón que queremos estar ahí, sí o no? Y el cocinero se para en la puerta y todavía no es hora. Se ponen ahí, ¿verdad? Bien firme. No es hora, y nosotros ahí, ¿verdad? Como por las ventanas, ¿verdad? Porque huele rico. Donde huele rico quieres estar allí. Pero ¿qué tal cuando viene la pipa a desaguar las fosas? Quítamelo de encima, ¿no? O sea, no queremos estar ahí. Lo mismo para Dios. Fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 2 versículo 15. 2 Corintios 2:15 en la NTV me llamó la atención. Dice: nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Quiere decir que no todos podemos ser una fragancia agradable a Dios, no todos. Pero esto es una decisión, todos podemos ser agradables a Dios. Ahora yo sé, no estamos hablando de perfección, no estamos hablando de que no tengamos ningún error, pero sí podemos agradar a Dios. Por ejemplo, algo que le agrada a Dios es que si tú y yo durante el día la regamos, es que tú y yo vamos a Dios, al cuartito, donde sea que nos podamos postrar y decirle: Señor, perdóname porque en este día yo la regué. Eso complace el corazón de Dios. Esto le agrada a Dios cuando tú y yo reconocemos que la hemos regado y hemos ofendido el corazón de Dios, y cuando le decimos: Señor, perdóname porque la he regado. Cuando no reconocemos una falta, esto es un olor que a Dios no le agrada. Es una peste que a Dios no le agrada. Pero tú y yo tenemos que ser olor fragante para Dios, y lo podemos lograr en el nombre de Jesús. Entonces procuremos una sonrisa de Dios. El otro día mi esposa, después de que habíamos hablado de esto durante el día, ella iba a tomar una decisión, y dice que Dios le dijo: ¿quieres sacarme a mí una sonrisa? No hagas esto, haz mejor lo otro. Cuando tú y yo vamos a hacer algo, preguntémoslo a Dios, o pensemos tan siquiera: ¿le agrada a Dios esto que voy a hacer? ¿Esto que voy a decir le agrada a Dios o no le agrada a Dios? ¿Cómo le voy a responder a esta persona? ¿Le agrada a Dios o no le agrada a Dios? ¿Cómo voy a actuar de esta manera? ¿Le agrada a Dios o no le agrada? Pensemos en esto, porque es lo que dice Pablo a los colosenses. Y la primera cosa que podemos leer aquí es que Pablo, en el versículo 3, en el versículo 4 y el 5, dice así, del capítulo 1 de Colosenses, dice: pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio. O sea, ellos escucharon el Evangelio, y el escuchar el Evangelio le agrada a Dios. Usted que está escuchando la palabra de Dios ahorita, esto ya está siéndole agradable a Dios. Cuando nosotros ponemos atención, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios me está hablando? Cuando usted y yo ponemos atención y prestamos oído a lo que Dios nos quiere hablar, esto es el principio de agradar y complacer el corazón de Dios. Ustedes, muchachos que están escuchando, la palabra de Dios ya está agradando a Dios cuando nosotros estamos con el oído abierto, prestos, dispuestos a escuchar a Dios. La segunda cosa es cuando creemos también. La Biblia dice en Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios y no la creemos, ese agrado de Dios queda corto. Pero cuando usted y yo
oímos el evangelio y creemos, esto ya está sonriendo el corazón de Dios, ya le está gustando a Dios, ya estamos siendo un perfume para Dios, ya estamos complaciendo el corazón de Dios porque estamos oyendo y aparte estamos creyendo que es palabra de Dios. Y eso es importante. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted escucha la predicación que está a la luz de la palabra. Usted y yo podemos estar agradando a Dios cuando ponemos atención a la palabra de Dios. Cuando usted y yo estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo y estamos escuchando a Dios a través de la lectura de la palabra de Dios y estás creyendo que es Dios hablando a tu vida, esto ya estás complaciendo el corazón de Dios. Y en este versículo también habla de la esperanza. Usted y yo tenemos esperanza. ¿Y qué es esperanza? Últimamente se ha hablado mucho de la esperanza. ¿Qué es esperanza? Es una palabra muy bonita que viene en la Biblia. Y que en estos tiempos necesitamos usted y yo esperanza. Como por ejemplo esta pandemia, yo recuerdo cuando empezó y decían, nomás son 40 días y se fue el bicho y ya volvemos todos a la normalidad. Pero han pasado los meses y ya casi cumplimos el año. ¿Sabes qué significa esperanza? Es creer con paciencia. Creer con paciencia. Eso es esperanza. El padre de la fe, Abraham, creyó con paciencia. Dios le dio una promesa, pasaron años y él seguía con esperanza. Contra esperanza, Romanos 4:18 dice, él tenía esperanza contra esperanza. Entonces usted y yo no debemos de perder la esperanza. Checa lo que dice el versículo 21 del capítulo 1, el 22, perdón. Pablo aquí les está hablando a esos hermanitos, les está diciendo, ustedes antes me eran desagradables, antes ustedes olían mal para mí. Versículo 22. Pero ahora Dios, el 21. En otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Quiere decir que a Dios no le agradábamos. Pablo le está hablando a los colosenses, le decía, ustedes antes eran terribles. Ustedes no agradaban a Dios. Es más, éramos sus enemigos, dice. Como nosotros, o sea, ¿cómo era nuestro pasado? No agradábamos a Dios, no complacíamos el corazón de Dios. En otro tiempo, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Verso 22. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables, irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. 23. Con tal que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio. Y este es el punto. ¿Cómo usted y yo podemos procurar el contentamiento de Dios sin perder la esperanza? Dice aquí, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio. ¿Cómo somos desesperados nosotros? Nosotros por naturaleza somos desesperados, queremos que todas las cosas se hagan al tiempo que nosotros queremos. Pero si en algo estamos aprendiendo usted y yo en esta pandemia es tener esperanza, o sea, creer con paciencia. Usted y yo no debemos de abandonar la esperanza, aunque las cosas no estén marchando como tú y yo queramos, pero no debemos abandonar la esperanza. Y de esta manera Pablo está diciendo, ustedes cómo pueden agradar a Dios, no abandonen su esperanza, que es por el evangelio, no la abandonen para nada.
Es triste ver cristianos que tiran la toalla. Es triste ver gente que creían y después se hicieron apóstatas, después le dieron la espalda a Dios, se desesperaron, o quizás Dios no les contestó una petición que ellos tenían. Pero usted y yo nos debemos aferrar a la esperanza que viene por el Evangelio, y esto complace el corazón de Dios. Esta es la número 1. La número 2, el versículo 15. Es conocer a Cristo, y Él es tu primer lugar. Él es mi primer lugar. Cristo debe ser prioridad en tu vida. Conocerlo y que sea nuestra prioridad. Me gusta cómo dice esos versículos del 15 al 19, y los voy a estar leyendo. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo, estamos hablando de Cristo. Colosenses, Pablo les dice a los colosenses quién es Cristo, y les está reafirmando quién es Cristo, quién es Cristo, quién es Cristo. Y a través de Cristo usted y yo podemos agradar el corazón de Dios. Y este versículo es interesante porque dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué imagen tiene Dios? Conoce a Cristo, te vas a dar cuenta quién es Dios. Pero ¿cómo es Dios? ¿A quién se parece Dios? ¿Cómo actúa Dios? Conoce a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo mismo dice: el primogénito de toda creación, porque por medio de Él no está sin acento, está con acento, porque Él está hablando de pronombre, está hablando de alguien. No está hablando del banco, no está hablando del barrote, está hablando de Él, de Cristo. ¿De quién? De Cristo. Dice: por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, y por medio de Él forman un todo coherente. Verso 18: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y esta parte, la final parte del versículo 18 está interesante. Él es el principio. Chequen esto, Él es el principio. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Entendamos esto: Él es el principio. Y muchas veces en eso no agarramos la onda. Lo sabemos muchas veces, pero no agarramos la onda. No decimos. Yo el otro día decía, cuando estábamos hablando de un tema de poner a Dios en primer lugar, yo no he escuchado un cristiano que diga: no, yo pongo en primer lugar otras cosas y después a Dios. Todo mundo decimos: no, Dios es primer lugar, y lo sabemos, pero de que lo hagamos es otro rollo. Y este versículo está interesante. Dice: Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Esta parte está interesante: para ser en todo el primero. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? Pon a Dios en primer lugar. Usted no debe de hacer nada cuando se levanta en la mañana. Eso de hacer el devocional a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, eso no es poner a Dios en primer lugar. Tu prioridad es Cristo. Lo primero que debes de hacer, mira, a mí me gusta mucho el café. Yo me levanto pero antes de darme un trago al café, siempre hago una oración, aunque sea pequeña, y leo un texto. Porque en esos pequeños detalles trato de que sea Dios primero. No puedo tomar un trago de café antes de decirle a Dios: gracias por este nuevo día. Cuando yo tengo dinero, lo primero que debo de hacer es apartar lo que a Dios le pertenece y le corresponde. Cuando llega el día domingo, este día se lo dedico a Dios, porque Dios es primero
en todo. Si usted y yo queremos agradar y complacer el corazón de Dios, y queremos lograr una sonrisa de Dios, y queremos que Dios esté agradado de nosotros, y que mi vida sea un perfume para Él, yo debo de poner a Dios en primer lugar. Yo siento que las oraciones en la madrugada, siento que las oraciones de madrugada son un olor grato para Dios. Sientes algo muy especial. Yo más o menos como 2 veces por semana, a veces 1, a veces 2 por semana, me levanto un poquito tarde. Me levanto un poquito tarde para darle descanso a mi cuerpo. Pero noto yo que cuando me levanto de madrugada y busco a Dios en la madrugada, leo mi Biblia en la madrugada y busco a Dios en la madrugada, es algo especial. Siento que a Dios soy un perfume para Él, y como que Dios dice, como que ahí quiere estar. Pongamos a Dios en primer lugar. Esto es interesante. Versículo 19. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Jesús, ¿a qué horas oraba Jesús? Jesús ponía en primer lugar al Padre. Si desde chicos corre al templo y está allí, y lo encuentran José y María cuando lo están buscando, estresados, y cuando lo encuentran, Jesús de chico de 12 años dijo, no sabían que en la casa de mi padre, no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Desde un pequeñito ya estaba poniendo a Dios en primer lugar. Iglesia, persona que me escuchas, pon a Dios en primer lugar en todas las cosas. Usted y yo queremos ser un perfume. ¿Quieres que Dios esté contento contigo? Ponlo a Él en primer lugar, porque Él es el primero en todo. En todo, dice la Biblia. Entonces tú y yo tenemos que poner a Dios en primer lugar. Hombres que salen del programa del centro, nunca dejes de poner a Dios en primer lugar. No te acuestes, no salgas de tu casa, no hagas ninguna actividad, no contestes ni un WhatsApp, no contestes ningún Messenger. Yo a veces sufro con la tentación de checar mi Facebook en la mañana y digo, no, voy a leer mi Biblia, voy a orar primero y después contesto. Y a veces noto ahí que el aparatito pita y que alguien me está hablando, pero en esos detalles se nota si lo estoy poniendo en primer lugar o no. Y después de que ya hago esto, me tomo mi chanatito a gusto, y eso me da pila. Sí, les digo esto porque no es pecado tomar café. Siento que hasta a Dios le agrada también, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante. El 19 dice, porque a Dios le agradó habitar en Él. ¿En quién? En Cristo, en toda su plenitud. ¿Sabes por qué? Porque Cristo fue el ejemplo, fue el hombre que vino a la tierra, que Dios el Padre sonrió y se puso contento y dijo Él, este es mi Hijo amado. Lo dice cuando se bautiza en el Jordán, lo dice cuando en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado, a Él óiganlo. Se complació el Padre con su Hijo. Y esto me llamó mucho la atención. Y para terminar, pasemos a lo siguiente: predicar a otros y enseñar a Cristo para dar fruto. Predicar a otros y enseñar a Cristo. ¿Qué tiene esto que ver con el agradar a Dios? Mucho tiene que ver, mucho. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús cuando Él resucita y Él empieza a hablar a la gente, o a sus discípulos más bien? Dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Mateo 28, versículo 20, 19 y 20 dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí, yo estaré con ese buen aroma
con aquellos que hagan discípulos, con aquellos que van y predican. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Serán un aroma que yo voy a estar allí con ustedes. La obediencia agrada al corazón de Dios. La obediencia significa negarme a mí mismo. La obediencia significa no buscar mis propios beneficios. La obediencia significa pensar más en otros que pensar en mí. Y la primera es: no pierdas la esperanza, no abandones tu esperanza. Oír, creer y obedecer. Escucha esto: oír, creer y obedecer. Esto trae contentamiento al corazón de Dios. David menciona algo en el Salmo 41:11 y David dice esto: en esto sabré que te he agradado. Fíjate lo que dice David: en esto sabré que te he agradado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. Wow. Cuando tú no permites que el enemigo triunfe sobre ti, te das cuenta que Dios está contento contigo. Cuando el enemigo triunfa sobre nosotros, Él no está contento. ¿Cómo me voy a dar cuenta, dice David, que he agradado a Dios? Cuando veo que mi enemigo no triunfa sobre mí. Wow, está interesante esto, muy interesante. Colosenses capítulo 1 versículo 28. A este Cristo proclamamos. Está hablando de la predicación. A este Cristo proclamamos. Y enseguida dice: aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos. En la Reina Valera dice: a todos los hombres, a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Está hablando aquí del fruto, del resultado. No puede haber fruto en una obra de Dios, no puede haber resultados en un ministerio si no proclamamos, si no predicamos a Cristo y no enseñamos sobre Él. Si tú y yo predicamos de Cristo y enseñamos de Cristo, dice que vamos a traer perfección en los seres humanos. La palabra aquí, perfección, está hablando de madurar. Dios quiere que maduremos usted y yo. No podemos estar siempre como niños. Dios, el anhelo de Dios es que crezcamos. En el versículo 10 que leíamos hace rato dice: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Dar fruto. Esto me recuerdo cuando Jesús quiso comer higos y se acerca a una higuera. Quizás la ve de lejos y luego se acerca. Era una enseñanza para sus discípulos. Se acerca a la higuera y de repente él empieza a buscar un fruto para comérselo, pero no había fruto. La Biblia dice que Jesús maldijo la higuera. ¿Qué quiere decir con eso, que maldijo la higuera? Yo no creo que Jesús: ay, estoy bien contento contigo, higuera, te voy a maldecir porque no me diste ni un higo. No. Yo creo que podemos mirar aquí la molestia de Jesús, el desagrado de Jesús, el mal aroma que trajo esa higuera que no daba fruto. Yo creo que este año 2021, iglesia, es un tiempo muy bueno para la iglesia, un tiempo de oportunidad. Aún esta temporada que estamos viviendo es una oportunidad.
Y de paso anuncio, el jueves nos vemos aquí en la congregación presencialmente. El jueves se abren las puertas del auditorio de la congregación y vamos a adorar juntos. Este jueves en adelante. Pero Dios quiere que usted y yo agrademos a Dios. Procuremos su contentamiento de Él. Y esto trae un aroma agradable a Dios. Porque donde tú hueles rico, ahí quieres estar. Nosotros somos muy buenos a veces. No me interesa si agrado a Dios o no, pero Dios, ayúdame, ¿no? Quiero que estés conmigo. Acompáñame, Dios, y ayúdame en este proyecto. No nos preguntamos si Dios está contento o no, pero sí queremos su ayuda. Queremos que Él me haga el paro. No me importa si le agrado o no, es que Él me ama, ¿no? Es que Él me ama, si me ama tiene que estar conmigo. No nos preguntamos si está contento o está serio con nosotros. Vivamos una vida digna del Señor, agradándole en todo. En todo. Yo sé que es como un cerco muy alto, pero no es tan alto, porque Dios conoce tu corazón y conoce tu capacidad, conoce mi capacidad, conoce lo que tú y yo podemos hacer, lo que no podemos hacer, conoce nuestra capacidad. Y hay veces que dentro de nuestra capacidad podemos hacer cosas agradables a Él, pero simple y sencillamente no las hacemos porque no decidimos hacerlas. Isaías 42:1 dice, hablando de Cristo, 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Isaías 42:1: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Mateo 3:17. Mateo 3:17. Una voz desde el cielo, de los cielos decía: este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento. Es en la palabra de Dios para todos. Quiere decir que usted y yo podemos complacer a Dios. Complacer a Dios. Complacer a Dios. ¿Le agrada a Dios cómo tratas a tu esposa? Tu mujer, ¿le agrada a Dios cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo nos expresamos de la gente? ¿Le agrada a Dios? ¿Cómo nos expresamos de los demás? ¿Le agrada a Dios? ¿Nuestra manera de hablar le agrada a Dios? ¿Tu manera de actuar, mi manera de actuar, le agrada a Dios? ¿Mi manera de servir, tu manera de servir, le agrada a Dios? En esta situación, en esta pandemia, lo que estamos viviendo, ¿le agrada a Dios? Y quiero mencionar algo que traigo en mi corazón decirte. ¿Sabes también cómo podemos usted y yo agradar a Dios? Cuando sucede algo que no nos gusta. Por ejemplo, la pérdida de un familiar. Cuando sucede algo que a mí no me gusta. Cuando sucede algo que a mí no me gusta, y aquí en Colosenses también menciona la palabra. Cuando sucede algo que a mí no me gusta, lo primero que debemos decir usted y yo a Dios es decirle: Padre, gracias. Aunque con lágrimas le digamos usted y yo a Dios: gracias. Porque, escuchen esto, porque el agradecido, escucha esto, porque el agradecido es agradable a Dios. El que es agradecido es agradable a Dios. Ser agradecido por lo bueno es fácil,
pero ser agradecido en las cosas adversas que me suceden, las cosas que me quebrantan, las cosas que me debilitan, las cosas que no me gusta saber o escuchar o recibir, pero cuando yo le digo a Dios gracias, me estoy convirtiendo en un agradecido, y el agradecido agrada a Dios. Recordemos los 10 leprosos que fueron limpiados. ¿Cuál fue el leproso que más complació el corazón de Cristo? El que regresó y se postró y fue agradecido. Y Jesús se enfocó en él, dice, y este es samaritano. Y empieza a decir, ¿dónde están los 9? Pero dice, porque llamó la atención del corazón de Dios. Entonces, ¿por qué no pensamos usted y yo en esto? ¿Cómo puedo lograr su contentamiento? Lograr su contentamiento. A través de Cristo podremos ser agradables a Dios. Vamos a agradar a Dios, porque el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Vamos a agradar a Dios. Pónganse de pie, por favor. Ponte de pie ahí donde tú estás, ahí en tu casa. Vamos a decirle a Dios: vivo para adorarte, vivo para adorarte, adorarte a ti, solo a ti. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, adorarte a ti. La adoración es agradable a Dios. Solo a ti. Tus manos levantadas son agradables a Dios. Vivo para adorar a Dios en medio de la pandemia es agradable a Dios. Vivo para adorarte, adorarte a ti. Sí, Señor, vivimos para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, adorarte a ti, solo a ti, Jesús. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, adorarte a ti. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, adorarte a ti. Ahí donde estás en tu casa, vamos a adorar a Dios. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, adorarte a ti. Sí, Señor, la adoración es agradable a ti, Señor. Solo a ti. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, oh, vivo para agradarte, vivo para agradarte, vivo para agradarte, agradarte a ti. Vamos a vivir para agradarlo a Él. Vivo, Jesús, vivo para agradarte, vivo para agradarte, agradarte a ti. Vivamos Solo para a agradarlo ti, a Él. Solo a ti. Vivo para agradarte, sobre todo vivo para agradarte, agradarte a ti. Oh, sí, Jesús. Señor Jesús, te damos las gracias, Padre Santo, porque en esta hora, Señor, queremos vivir para agradarte a ti, Señor. Para agradarte, Señor, oyendo y creyendo tu palabra, obedeciéndola, Señor, sin abandonar la esperanza, poniéndote a ti en primer lugar en todo, Señor. En los pequeños detalles, ponerte en primer lugar a ti, Señor.
y enseñar, predicar a Cristo, enseñar a Cristo, perfeccionar a otros con la enseñanza de tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Oh, sí, Señor Jesús.